Hay cosas que no las vamos a comprender completamente en la palabra de Dios, y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Los misterios de Dios. ¿Cómo es que Él opera en la vida del ser humano? Yo creo que no lo alcanzamos a entender a la cabalidad o a la totalidad. Pero lo que sí debemos saber es que hay seguridad, hay garantía de salvación para aquel que le entrega su vida al fiel Salvador. Porque usted no puede ya encaminarse, ¿verdad? O vivir la vida cristiana dudando o pensando, ¿qué pasará conmigo? Hoy estoy en la iglesia, pero ¿será que puedo perseverar? ¿O será que me puedo quedar de la obra? Usted no esté pensando en eso. Usted pídale la fortaleza al Señor y usted pida que el Espíritu de Dios le guíe todos los días de su vida. De esa forma vamos a caminar seguros, ¿verdad? Y la garantía está en Cristo. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Si nos alejamos, entonces sí hay problema. Pero el Señor quiere que estemos ahí. Entonces dice que estas personas están ajenas a la vida de Dios, dice la parte última del versículo 18, ¿verdad? Por la dureza que hay en su corazón, dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza, dice ahí, de su corazón. Yo quiero que leamos acá 1 Corintios 2:14. Primera carta a los Corintios 2:14. Aquí habla de la realidad de las personas sin Dios. Dice el versículo 14, pero el hombre natural, o sea, el no nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ello es locura, dice, para los que se pierden. Para ellos es locura. Pero, dice, para los que se salvan, y él aclara, es decir, para nosotros, dice él, esto es poder de Dios para salvación. Eso es lo que algunos dicen, no, hombre, estos están locos, ¿verdad? Y los han engañado. Y cuando llega donde Pedro, dice que Pedro no quería dejarse lavar los pies. Y entonces él le dijo, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Y entonces él le dice, entonces no solamente mis pies, lávame mi cabeza y todo mi cuerpo. Pero él le dijo, los que ya están lavados no necesitan más que lavarse los pies. Quiere decir que Dios ha hecho una limpieza total en nosotros. Hoy pues es necesario que alguna limpieza, porque el mundo, ¿verdad? Muchas veces nos puede, cosas desagradables ya no le interesa. Eso es ser insensible. Yo creo que el creyente tiene una gran bendición, y es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando voy a usar esa palabra, aunque sea fea, cuando por desgracia el creyente comete algo que es pecado, rápido el Espíritu de Dios le reprende y le hace ver que eso no está bien. Pero el no creyente, él cada día va haciendo las cosas malas y malas y malas, y llega un momento cuando vulgarmente se dice que es sinvergüenza, ¿verdad? Así es. Pero dice que han perdido la sensibilidad en ellos. Romanos capítulo 1 nos habla de esa realidad. El apóstol Pablo, siempre hablando en esta carta, dice que hay una realidad en esas personas. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido, dice, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, los que practican pecados, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. No solamente viven en pecado, sino que también sienten deleite en poder corromper también a otras personas. Y eso pues es de ponerle bastante atención. Porque si usted se fija, la gente que andan en algún vicio, digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, no solamente quieren estar ellos, sino que están llamando a otros también. Ellos dicen que son amigos y a veces ellos rechazan. Otros blasfeman en contra de Dios. Pero lo cierto es que el deber nuestro o la tarea de la iglesia debe de ser orar por esas personas.
Debemos interceder para que las cadenas del enemigo, para que los yugos que el enemigo haya puesto sean rotos y que esas personas sean libertadas, porque ese es el trabajo de nosotros. Entonces esas personas dicen que están insensibles ya. Ellos han perdido toda conciencia de la moralidad. Ya no entienden si esto es bueno o si esto es malo. Sabe que el ser humano, aunque no conozca de la Biblia, tiene una conciencia. ¿Sabía usted eso de la conciencia? Antes de ser cristianos, nosotros ya sabíamos algunas cosas de lo que era hablándole a la persona, para hacerle reconocer que hay cosas que son correctas y otras que son incorrectas. Pero lo que pasa es que cuando la persona se dedica a hacer solamente lo malo y lo malo y lo malo, se vuelve insensible. Pero avancemos porque esto está algo extenso. Número 5. También se vuelven las personas sensuales. Está hablando de los incrédulos, ¿verdad? De los no creyentes. La sensualidad, dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 19, en la parte segunda, dice que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de los pecados sexuales. Y hoy en día se mira todo eso, ¿verdad? Pablo es muy claro en su exposición a los romanos en el capítulo 1 y dice que los hombres, como no quisieron obedecer a Dios habiéndolo conocido, porque la naturaleza, para comenzar, él pone como testimonio que la naturaleza da testimonio del Dios verdadero, dice él, pero como no lo quisieron conocer, entonces viene Dios y los entrega, dice, a una mente reprobada. Y comienzan ellos a hacer, dice, todo tipo de desviaciones sexuales. Y dice que ya los hombres ya no quisieron seguir el patrón natural, hombres con mujer, sino que dice que se encienden en hombres con hombres y mujeres con mujeres. Según se puede ver, las sociedades cada vez van cayendo y cayendo más bajo. Total que cuando vienen a caer en esa condición es señal del abandono de Dios. Es terrible, ¿verdad? Porque sabemos que en el antiguo tiempo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron condenadas por ese tipo de pecados. O sea, estaban corrompidas completamente. Ya no les importó nada acerca de la moralidad o de decir, no, esto es malo, esto es pecado. Es el diablo el que los ha engañado y les ha hecho creer que son mujeres. Hay hombres, ¿verdad?, que ellos sienten que son mujeres, ¿verdad? Y hay mujeres que aunque sean mujeres en la parte biológica, pero ellas sienten que son hombres. Y platican, en verdad, y usted puede platicar con alguien y dice, no, dice que mi cuerpo es de hombre, pero mi mente es de mujer. Qué mentira del diablo, ¿verdad? Porque Dios no ha hecho mitad hombre y mitad mujer. Dios nos ha hecho varones y hembras, ¿verdad? Eso es lo que Dios creó y no hay más. Así es. Si uno investiga un poco más, se da cuenta que hoy se habla de un sinfín de géneros, ¿verdad? Ya no se sabe cuántos son. Ya no se habla solamente de hombre, de mujer, sino que hoy pues tiene que ser diferente. Y por cierto, pues cuando uno habla de esto se mete en dificultades, ¿verdad? Pero si queremos ser fieles con la palabra de Dios, debemos de decir lo que la palabra dice. Pasemos al segundo lugar. Dios quiere también que nosotros sepamos que la vida en Cristo es diferente. Versículo número 20. Mire lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Qué hermoso eso. Nosotros, dice, que no hemos aprendido así a Cristo. Así como las naciones paganas, así como los gentiles que están perdidos y ajenos a la voluntad de Dios. Nosotros no hemos aprendido así, dice, a Cristo. Él nos ha enseñado a ser diferentes. Si nos fuéramos a la parte familiar, lo que estamos hablando, el modelo de Dios es un hombre y una mujer. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que tienen que casarse. No dice que se van a juntar así nomás, ¿verdad? Así que si usted no está casado todavía o no está casada todavía, si quiere estar bajo la voluntad de Dios, debe de dar ese paso
de casarse, ¿verdad? Si no es bautizado, obviamente que hay que bautizarse, ¿verdad? También. Pero el modelo de Dios así es. Dice que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. La primer pareja tuvo la oportunidad de ser presentados directamente por el Señor, ¿verdad? De ser unidos por Él directamente. Y después viene, ¿verdad? La descendencia y nos da a nosotros ese ejemplo. Las relaciones antes de casarse son fornicación. Y la fornicación, dice la Biblia, que es pecado. Bueno, no podemos decir otra cosa porque eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Así que debemos de estar claritos en eso. Dice que nosotros no hemos aprendido de Cristo de esa forma como de las naciones paganas. Pero dice el versículo 21, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces aquí habla de tres elementos que yo quiero mencionar hoy. Dice, si habéis oído, si habéis sido enseñados, y eso conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Pregunto hoy a la iglesia, ¿hemos oído nosotros? No todos han oído. ¿Hemos oído nosotros? Hemos oído a la saciedad de todos los predicadores que se paran acá en la palabra. Amén. Porque nos enfrentamos con una situación en esto. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero ponga la debida atención. Dice, si de verdad hemos sido enseñados por Él. Cuando hay palabra, mis estimables hermanos, que hay una palabra así, ¿verdad? Muy hermosa y que se habla de bendición, de salvación y de todo eso, fíjense que nos volvemos muy alegres, ¿verdad? Con júbilo y todo eso y decimos amén y gritamos. Pero hay mensajes que son duros. Hay mensajes que nos confrontan con la realidad de vida que nosotros tenemos. Ahí no se dice mucho amén. Pero si somos conscientes, siempre debemos decir amén, porque es palabra de Dios. Ahora, hay que apropiarse de la palabra, porque a veces cuando, tal vez no sea una enseñanza, ¿verdad? Como hoy, tal vez sea un mensaje así más fogoso, pero cuando hay palabras que vienen fuertes, la persona salta y grita, amén, dice, habla Jesús, porque le está cayendo a otra persona. Pero cuando siente que es con él o con ella, la carita cambia, ¿verdad? La carita cambia. Así para que nosotros vivamos bien y nos encaminemos y el día que Cristo venga tengamos seguridad de que nos vamos con Él. Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Eso es el objetivo. Entonces debemos saber nosotros que hay diferencia entre el gentil, entre el pagano y diferencia entre la iglesia del Señor. Si nosotros nos descuidamos y comenzamos a dejar como sea, escondidos, ¿verdad? Allá haciendo cosas y toda la gente se ve y se burlan de los padres, ¿verdad? ¿Usted cree que si ven a nuestros hijos haciendo algo van a aplaudir? Se van a reír y se van a burlar de nosotros. Así que allá nuestros hijos, ¿verdad? Si ellos están dando la pauta, porque quienes nos van a poner en vergüenza es a nosotros. Entonces tenemos que decir que eso no es así. Si ya pasan de los 18 años, ¿por qué no establecen un noviazgo formal? ¿Verdad? Que sepa papá, que sepa mamá, que sepa el otro papá, que sepa la otra mamá. Y si es posible, si ustedes quieren formalizarlo legalmente, se presentan delante de la iglesia. Ellos son novios, ¿verdad? Ya toda la gente va a saber. Y sabe que los novios cristianos tampoco van a andar haciendo cosas incorrectas, pues, ¿verdad? Porque los cristianos somos diferentes al mundo. ¿Son novios o son ya marido y mujer? Porque todo eso se da, ¿verdad? Los novios se sabe que se están preparando para presentarse delante del Señor, ¿verdad? En matrimonio. Pero los que ya están juntos, ¿verdad? Que hoy se le llama así, ajuntados, ¿qué tienen que hacer? Corregir esa situación y presentarse en matrimonio delante del Señor, ¿verdad? Eso quiere el Señor. Bien. Número 3, el Señor quiere que nos despojemos del viejo viciado conforme a los deseos engañosos. Dice uno de los comentaristas, uno de los grandes expositores de la Biblia, John MacArthur, él dice de esta manera: es como que si un mendigo se está quitando sus trapos
sus harapos, y como que ese ropaje que ya no sirve, debe de botarlo, debe de desecharlo. Hoy está pidiendo que nosotros nos despojemos de esa forma que teníamos de vivir. ¿Qué hacíamos nosotros? Los hombres, más que todo, mal hablados. Mal hablados. Y es raro el hombre que está sin Cristo que no tiene malas palabras. Las mujeres sí un poquito más cuidadosas con eso, ¿verdad? Pero tenían otras cosas. Entonces, vana manera de vivir. Hacíamos un sinfín de cosas y pudiéramos hacer un listado, ¿verdad?, de todo lo que hacíamos. Esa era la forma como vivíamos. Eso era nuestro ropaje. Está hablando de la naturaleza vieja. No está hablando de, claro, ese es un ejemplo, ¿verdad?, la vestimenta. Pero eso es algo que simboliza las acciones de la naturaleza vieja. ¿Qué hacíamos? Dije hace un rato, malas palabras. ¿Qué pudiera haber más en nosotros antes de Cristo? Adulterios. ¿Qué más podría haber? Fornicaciones. ¿Qué podía haber? Borracheras. ¿Qué podía haber? Homicidios. ¿Qué podía haber más en la persona? Robos. ¿Qué podía haber? Bueno, odios en contra de las otras personas. Todo eso es el ropaje antiguo que hay que quitárselo. Hay que botar. Entonces, dice que dejemos ese ropaje y nos manda dos cosas que hagamos. Renovarnos en nuestra mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24 dice, vestíos del nuevo hombre. O sea, dos cosas hay que hacer. Allá decíamos hace un rato que la mente de las personas no cristianas está entenebrecida. Está ahí, ¿verdad?, ajena a la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice de la mente del creyente. Romanos 12 de la carta a los romanos. Dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, por un lado dice que no, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahí vamos a descubrir lo que Dios quiere para nosotros, cuando renovemos nuestra mente. ¿Qué es lo que pensábamos antes? Un hombre decía así y él testificaba. No decía, cuando yo no era cristiano, decía, iba caminando y solamente iba buscando donde decía, expendio de aguardiente, decía él. Mire qué gran cosa. Bares y todo ese tipo de cosas buscan los hombres. Habían algunos hace tiempo, cuando yo estaba en mi etapa de jovencito, tradición, lugares que no hay nada espiritual ahí, ¿verdad? Pero así era. Pero hoy, ¿qué busca el ser humano? Hoy busca donde se alaba el nombre de Dios. Hoy buscamos donde se exalta el nombre poderoso de Dios. Hoy buscamos lo bueno. Hoy buscamos donde se nos aconseja, donde se nos instruye y se nos dice, Dios quiere que vivas mejor. Quiere cambiar tu vida. Entonces dice que hay que renovarnos en nuestra mente. Hay que cambiar. Hay que vestirse del nuevo hombre, nos dice hoy. Según este versículo 24, dice que ese ser ha sido creado según Dios. Y vestido, dice, del nuevo hombre. Como que botamos un ropaje y nos ponemos una nueva vestimenta. Ese es el nuevo hombre. Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas dice. Dice que es creado según Dios, ese nuevo hombre. Y dice que es también, ¿cómo dice ahí? Hay que vestirse del nuevo hombre. Luego dice que es creado según Dios, pero luego dice que en justicia y en santidad. Dos palabras importantes ahí. Si podemos resumir, podemos decir que la justicia habla del trato para con las otras personas. Y por cierto, hay 6 mandamientos que hablan del trato del ser humano. Pero me gusta lo que Pedro dice, porque él dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Mire qué interesante. Entonces quiere decir que Dios quiere un pueblo apartado, un pueblo separado para Él y que practique la justicia, ¿verdad? Que nos comportemos como el Señor quiere que de verdad nosotros vivamos.
para con Él. Bueno, el tiempo se nos acaba, hermanos. Vamos a ir concluyendo por acá. Pero decir, ¿verdad?, que esta nueva vida en Cristo es la que el Señor quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Siempre me llamó la atención de este tiempo, solamente a ti, Señor. Padre amado, guíanos a través de tu palabra. Guíanos, Señor, porque hay momentos en los cuales sabemos, Señor, que hay que tomar una decisión. Hay momentos que debemos, Señor, decidir si te seguimos a ti, Señor, o seguimos las corrientes de este mundo. Tú quieres que nos apartemos de manera total, que no sigamos más, Señor, dominados por ese pensamiento. Ese es tu deseo, que tu iglesia sea diferente, que tu iglesia sea santa. Y por eso, Señor, envías tu palabra, tu consejo, tu instrucción. Padre amado, oro por todos aquellos, por los que todavía no han dado el paso en su bautismo. Oro por aquellos, Señor, que están próximos a matrimoniarse. Oro por aquellos, Señor, que puedan estar pensando en entablar un noviazgo, que lo hagan pero con responsabilidad, al saber, mi amado Dios, que tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú deseas que todas las cosas sean hechas honestamente y en orden. Mi amado Dios, haz obras en tu iglesia. Purifícanos, santifícanos cada día, Señor. Necesitamos que tu palabra, Señor, haga una obra total. Que tu palabra, Señor, sea la que nos quite todas aquellas cosas que son pecado delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos reconforte y nos aliente, Señor, a poder seguir haciendo siempre lo que es agradable delante de ti. Te adoramos y te exaltamos, mi gran Rey. Oh, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos la honra y te damos la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios.